Preciosa alabanza. Nos gozamos con nuestra hermana Yocasti. Mire, esta mañana primeramente damos gracias a Dios y el privilegio de estar aquí. Yocaira. Yocairas, amén. Amén. Gracias por la corrección, pastora de eso. Yo casi la de Insop, la hermana de Alexandra. ¿Qué se parece? Amén. Damos gracias a Dios por los beneficios primeramente de estar delante de la presencia del Señor, que es un privilegio. Amén. Y compartir con ustedes esta mañana en este matutino, que como siempre digo, es una bendición. Es un oasis en medio de un desierto. Es el privilegio de poder acercarnos a la presencia del Señor. Bendigo de manera especial a Elvi, siempre atento ahí. Es un privilegio, es un don de servicio que muchos quisiéramos muchas veces tenerlo, pero eso se adquiere a través de los tiempos. A Dios que nos ayude en ese ministerio tan precioso que es el poder servir y bendecir a otros. Amén. Dando gracias primeramente por todo lo que se ha hecho en esta mañana y bendecir primeramente a todos los que día a día se conectan en este matutino, en este fin de semana, que lo cerramos, como quien dice, con broche de oro. Grandes victorias hemos obtenido en el Señor. El privilegio de poder hablar de Dios es la grandeza más grande que hay en esta tierra. Así que dar gracias a Dios por este día, por las bendiciones que nos esperan, las situaciones que llegan, que nos ayudan a nosotros a entender que Dios está con nosotros. El que dude de que Dios no está con nosotros, mire, siempre en todos los procesos de nuestra vida Dios está con nosotros. Hemos tenido unos días medio agitados, amén. Como la pastora Daisy sabe, tengo un proceso de un día a día con un pariente que es un tío mío. Estamos día a día en la clínica, pero ahí hagamos la obra directamente del Señor, hablando de la grandeza del Señor y dando testimonio a otros de que hay un Cristo que salva y que también restaura y que sana. Amén. Abra su Biblia en esta mañana en segunda carta a los Corintios, capítulo 9:8. Amén. Mire, esto es un tema que nos va a mover de nuestro modo de pensar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es un tema que lo vamos a tocar hoy, que quizá usted en su congregación, en su iglesia, o quizá nunca usted ha escuchado lo que Dios nos tiene en esta mañana, o quizá muchos lo han escuchado, pero no han discernido de la manera que lo vamos a hablar en esta mañana. Amén. ¿Están todos ahí en esta mañana? Amén, pastor, amén. Tenemos una audiencia de 49 personas. Amén. Aquí estamos, pastor, aquí estamos escuchándolo, mi amado. Primeramente en la comunión del Padre, del Hijo, quiero bendecir primeramente, quiero bendecir al pastor Joel que está por ahí, ¿no me da? Amén. A la pastora Teresita. Amén. Que no se me olviden los nombres, que alguna vez no se han dado muy a los nombres. Amén. Amén, amén, pastor. Bendiciones. Decimos en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8. Dice así: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, escuche esto, proveerá y multiplicará vuestra sementera
y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que le falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia y de esta administración glorifican a Dios por la obediencia de profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo las oraciones de ellos por a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Escucha el 15. Gracias a Dios por el don inefable. Amén. Quiero en esta mañana tocar dos cosas. Hablar de el poder de dar y la abundancia de recibir. El poder de dar y la abundancia de recibir. Esta palabra en esta mañana va a confrontar su alma, pero también va a edificar su espíritu. Subrayémelo por ahí, escríbamelo. El poder de dar y la abundancia de recibir. Quiero tratar este tema hoy porque a muchos quizás nos parece difícil entender esto. Por eso nosotros en esta mañana queremos tocar este tema. Y quiero unirme primeramente a su corazón y que su alma sea sensible a lo que usted va a escuchar. Mire, en esta mañana Cristo me ha llevado a dar esta palabra. No es que estoy usando quizás de manipulación, porque nunca he utilizado la palabra de Dios para manipular las vidas de las personas. Pero Dios me llevó a algo que en un principio hizo, y es un pasaje mucho quizás no muy frecuentado por nosotros. Por ejemplo, Cristo comenzó a ministrar la palabra de Dios, pero Cristo, aparte de ministrar su palabra, la palabra del reino, también utilizaba lo que era la multiplicación. En un lugar muy desierto, esto va a sonar fuerte en esta mañana, pero va a cobrar alegría en su corazón. Es el poder de dar y la multiplicación de recibir. Cristo utilizó un pasaje muy sencillo. Una gran multitud seguía a Jesús y esa multitud andaba detrás de Jesús porque Jesús en un momento indicado vio que esa gran multitud tenía hambre. Muchos caminaban con Jesús, pero hubo una temporada de que ese día muchas personas seguían a Jesús, de muchas aldeas, de muchos lugares remotos. Se reunió una gran multitud. Dice la escritura que habían en total más de 5,000 personas, sin contar las mujeres, sin quizá contar los niños. Pero Cristo vio que esa multitud tenía hambre. Escuche esto en esta mañana. Como es natural, quizá la fatiga del camino de llegar de diferentes lugares, esto produció hambre en las personas. Pero escuche esto suena como extraño y como raro. Había un niño que tenía
Aleluya. Esto me causó a mí algo en mi corazón. Había un niño, un niño que tenía, oiga, me parece que eran 3 panes y 2 peces, algo así, ¿no es verdad? Porque la escritura difiere en muchos aspectos en el evangelio. Pero Cristo hace algo profético. Cristo sabía que las personas que habían ahí tenían hambre, y Cristo hace un acto profético. Multiplica los panes y los peces. Pero primeramente Cristo tomó y comenzó a decirle a la multitud que buscaran canastas para multiplicar. Quizá para muchos había escasez, porque quizá ellos decían, pero esto no va a dar para las personas que están aquí. Y Cristo multiplica los panes y los peces. Y eso dio para proveer a todas las personas que en el lugar estaban. Pero Cristo me entró a esta escritura y me entró a esta carta a los Corintios, donde Cristo habla de la sobreabundancia y la multiplicación. Quizás muchos de ustedes en esta mañana están diciendo, pero que lo que yo tengo es poco. Pero lo que tú tienes quizás sea poco, pero sea mucho en la mano de Dios. Y quiero destapar esto en esta mañana. Muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos sembrado en tierras estériles. Muchos de nosotros quizás hemos dado a personas que quizás no merecen que le demos. Pero yo quiero en esta mañana darte a entender que en esta mañana tú tienes algo en tu mano. Tú quizás tienes algo que quizás muchas veces tú dices, pero lo que yo tengo es poco. Pero lo que yo tengo es quizás diminuto. Pero yo quiero darte a entender que en esta mañana hay algo profético que se tapa de parte de Dios. Es el poder de dar de lo poco y recibir las multiplicaciones de Dios. Por eso es que Pablo exhorta a los corintios. Escuche esto es profundo. Porque Dios de los pocos peces y de los pocos panes multiplicó lo que el pueblo necesitaba. Porque el pueblo quizá quería escuchar palabras, pero lo que Cristo daba a entender que lo poco que había en ese lugar era lo mucho que Cristo iba a multiplicar para muchas generaciones. Esto sirvió para multiplicar a muchos tipos de generaciones. Cristo enseñó que en lo poco bendición lo mucho. Aleluya, yo siento a Dios con esto. Esto va a destapar las cabezas de muchos. Dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. El poder de dar, la manifestación de dar, es lo que Cristo quiere poner en nuestros corazones. A veces nosotros hemos sembrado en tierras estériles, pero yo quiero que en esta mañana tú entiendas esto. Hay un poder de dar y un poder para recibir. Nosotros tenemos que discernir dónde estamos sembrando, dónde estamos dando, porque cuando tú das al que necesita, le estás prestando a Dios. La Biblia dice que tú le das quizá al pobre, pero le estás prestando a Dios. Tenemos que discernir a dónde estamos sembrando, a dónde estamos dando, a dónde estamos cosechando. Porque cuando tú bendices aquí en la tierra, las multiplicaciones del cielo caen sobre tu vida. ¿Y cómo Dios multiplica esto? Dios te multiplica en salud. Dios te multiplica lo que tú das aquí en la tierra, Dios te lo multiplica en el cielo. Lo que pasa es que en este tiempo hemos vivido quizá la necesidad de dar, pero no sabemos a quién le estamos dando. Tenemos que saber y discernir a quién le estamos dando. Y no estoy alimentando el ego de muchos. Estoy alimentando lo que es la gracia de Dios en tu vida. Porque muchas personas hacen esto, pero no saben cómo tienen que hacer las cosas. Por eso es que Pablo a los Corintios le da a entender el misterio de dar. Escuche esto, mire lo que dice. Esto va a sonar fuerte en esta mañana. Dice el 10.
Y Él es el que da la semilla al que siembra y pan al que come y pan al que come. Oiga lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. La gracia. Hay personas que me están escuchando aquí que tienen mucho que dar. No solamente tu finanza, no solamente lo que tú tienes, no solamente lo que tú provees. Aún con algo que tú tienes en tu casa, tú puedes hacer un acto profético en el reino de Dios. Decía algo a una persona, le ministraba a una persona, le decía, mira, tú tienes 4 pares de zapatos. Hay una acción que tú tienes que hacerla, porque muchas veces nos calzamos los pies con algo que tenemos. Quizás tenemos cosas en nuestras casas que podemos bendecir a otros. No es que tú vas a dar de lo que tú no tienes, sino de lo que tú tienes. Porque Dios ha multiplicado una cosa en tu vida. Dios te ha multiplicado quizás una palabra en tu vida. Y tú tienes que multiplicar esa palabra que Dios te ha dado. Hay personas que Dios le ha dado tantas cosas en su vida. Hay personas que Dios le ha multiplicado tantas palabras en su espíritu. Y están con una palabra de parte de Dios en su vida. Pero esa palabra un día tiene que renacer en otros corazones. Porque nada más no es tu finanza. Hay cosas que Dios te la ha puesto en tu vida. Mira, cuando tú das aquí en la tierra, inmediatamente hay cosas que Dios la activa en tu alma. ¿Quién le dijo a Cristo que multiplicara los panes y los peces? Fue el mismo Dios que utilizó la multiplicación, aún de esos panes y esos peces que eran pocos, para alimentar, quién sabe, 10,000 o 20,000 personas en aquel lugar. Cristo utilizó esto para que la iglesia entienda lo que es la multiplicación. Tú das poco y Dios multiplica lo que tú das. Es un misterio el poder de dar. Es un ministerio que muchas veces nosotros no lo utilizamos, porque lo más difícil es desprenderse de lo poco que tú tienes. ¿Qué fue lo que hizo la viuda? La viuda tenía poco, pero esa ofrenda que dio la viuda fue vista en el reino de los cielos, porque ella dio de lo poco que tenía. Entonces, el corazón de nosotros tiene que ser sensible a dar. Hay mucha necesidad en el pueblo, pero también en personas que necesitan. Y Dios quiere en esta mañana que tú utilicemos el poder de dar para que Él nos multiplique lo que damos aquí en la tierra. No es que tú estás intercambiando algo para Dios, sino que Dios ve tu corazón. Dice, cada uno como propuso en su corazón, así de. Hay gente que se ha propuesto cosas en su corazón y hoy está nada más con lo que se propuso, pero no lo hace para Dios. Y Dios quiere tocar sensiblemente el corazón de nosotros. Es el poder de dar y la multiplicación de recibir. Dice el 11, para que estéis enriquecidos en todo, para que toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Cuando tú das, Dios te multiplica lo que tú das, porque el poder de dar es acciones de gracia. Es la gracia inefable que Dios ha puesto en los corazones. Y hay corazones que están llenos de la gracia de Dios, pero no dan para el reino, no dan para Dios. Si Dios te está bendiciendo a través de un ministerio, si Dios te está dando, te está sanando quizás personas, este ministerio que Dios ha puesto en tu corazón es el ministerio de la gracia de Dios. Cuando Dios está en tu vida, cuando Dios multiplica lo que ha puesto en tu corazón, nosotros tenemos que entender, y Dios me daba a entender en esta mañana, el ministerio de dar está muerto y hay que resucitarlo, porque nosotros estamos llenos de la gracia de Dios, pero muchas veces no endurecemos nuestro corazón para poder dar a otros cuando necesitan, porque yo sé que hay personas que a ustedes no han engañado. Yo sé que hay personas que han producido de que su corazón se endurezca, porque nosotros tenemos el poder de dar y la virtud de dar a otros que necesitan.
Pero muchas veces hemos sembrado en corazones difíciles. Hemos sembrado quizá en personas que no merecen quizá que le demos. Porque eso produce en nosotros que muchas veces nuestro corazón se endurezca. Pero cuando tú das para una persona que necesita, tú le estás dando a Dios. Porque tenemos que saber a dónde estamos sembrando. Tenemos que saber a dónde estamos dando. Por eso es que en esta mañana yo quiero que tú entiendas esto. Hay palabras que están confirmándote algo en tu vida. Y nosotros entendemos que muchas veces necesitamos un mensaje de liberación, de unción, de poder y de manifestación de Dios. Pero cuando tocamos quizá intereses, cuando tocamos personas que tienen quizá la necesidad, tú teniendo pan para dar, darlo, porque Dios te va a multiplicar lo que en tu vida ha prometido Dios para darte. Y yo quiero en esta mañana despertar el corazón de muchas personas. Porque mire, el don, el poder de dar es un don que Dios lo pone en el corazón de las vidas. Porque mira que sigue diciendo. Mira que sigue diciendo la palabra. Dice el 11. Pues la experiencia de esta administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en acciones, en oraciones de ellos, por a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo está despertando ese don de dar a los corintios, porque parece ser que la iglesia de los corintios era una iglesia que poseía riqueza, era una iglesia que podía proveer a personas que necesitaban, pero dice que la sobreabundancia de esto, parece que cuando Dios daba a entender a través de Pablo, que cuando la iglesia daba, cuando las personas daban, esto hacía algo en el mundo espiritual. Esto connotaba un despertamiento de Dios para bendecir la iglesia de los santos, para multiplicar la iglesia. Porque ¿qué hacía la iglesia en el libro de los Hechos? Tenía todo, tenía todo en común, vendía todo lo que tenía. ¿Para qué? Para ponerlo a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacía Dios? Añadía las almas que iban a ser salvas a la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie decía ser suyo. Es decir, que si usted tiene y yo no tengo, usted tiene la obligación, no es que estoy pidiendo para que no malinterprete esto, es que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón dadivoso, un corazón humilde y sensible a aquellas personas que necesiten. Mire, yo me admiro con esos ministerios que hay, que proveen a las personas que deambulan en las calles, personas que necesitan el pan, personas que necesitan que tú le lleves por hasta un vaso de agua que tú le des. Eso es de honra en el reino de los cielos. Pero muchas veces nuestro corazón se endurece. Muchas veces nuestro corazón se fragmenta. ¿Por qué? Porque quizá hay personas que lo han engañado. Pero mire, reprendamos eso en esta mañana. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón para darle a aquellas personas que necesitan. ¿Qué hizo Dios con la viuda? ¿Qué hizo Dios con la tsunamita? Hay grandes eventos en la Biblia que marcan la historia de nosotros. Y muchas veces pasamos por alto la palabra de Dios. Porque es más bueno dar. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Y Dios quiere poner eso en nuestros corazones. Dios nos señala en esta mañana. Porque Dios quiere multiplicar nuestras vidas. Dios quiere multiplicar esa escasez de nuestras vidas. Pero aún de lo poco que tú tienes, tú puedes sembrar para el reino de Dios. Hay ministerios que cesan y necesitan que nosotros en esta mañana, porque yo sé que Dios en esta mañana ha despertado el corazón de ustedes, es el poder de dar y la multiplicación de recibir. Hay muchas cosas que Dios la tiene guardada para nuestras vidas, pero Dios, tengo que estar esperando Dios un acto profético de nuestras manos. ¿Usted sabe cuál es el acto profético? Dando a personas que necesitan. Y reprenda eso que usted tiene en su mente en esta mañana. Repréndalo en el nombre de Jesús.
Porque el enemigo te ha ministrado muchas cosas negativas a tu mente. De que tú no des, de que tú no siembres para Dios, de que tú no entres a esa dimensión. Porque aquí dice que es un don el dar. Porque cuando tú das a una persona que necesita, escucha esto, este misterio. Voy a destapar un código. Cuando tú das al que necesita, tú no sabes la oración que esa mujer hace o ese hombre hace. Tú no sabes que el reino de Dios, esa persona, escuche este misterio. Cuando tú das al que necesita, tú le estás entregando una llave a esa persona. Pero esa persona es la que abre el reino para que Dios te multiplique. Aleluya, yo siento a Dios con esto. Esto es un código. Cuando tú das al que necesita, tú le estás entregando una llave. Y te digo cuál es la llave que tú le entregas. Tú le estás dando la llave de recibir, pero está dando esa llave a esa persona para que te abra el reino de Dios. Porque esa persona ora y dice: Señor, bendice a este hombre y a esta mujer que dio a tu hijo o a tu hija que necesita. Cuando tú le das una bendición a una persona que está postrado en cama, está activando tu bendición y la multiplicación del reino de los cielos. Usted nunca ha escuchado esta palabra y hoy la está escuchando en esta mañana. Es el poder de dar y la multiplicación de recibir. Cuando tú das al que necesita, está activando tu multiplicación aquí en la tierra. Pero tú tienes que saber discernir a quién tú estás dando. Escucha esto, porque hay gente que ha sembrado en tierra árida y en tierras estériles. Por eso es que tú no has visto la multiplicación de la abundancia de Dios en esta tierra. Porque Dios no ha enriquecido aquí en la tierra. Cuando utilizamos el dar a corazones que necesitan, a personas que necesitan, estamos activando el cielo a nuestro favor. Pero no es que lo vamos a hacer para ver la multiplicación. Lo vamos a hacer primeramente viendo a aquellas personas que necesitan una bendición de parte de Dios. ¿Está aquí en esta mañana? ¿Está aquí en esta mañana? Amén, amén, pastor. Amén, amén. Bendiciones. Aleluya. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, poderosa palabra. Yo siento a Dios con esto. Y lo digo con mucha responsabilidad. Aquí hay personas que tienen mucho que dar a los demás. Personas que tienen ministerio fuerte. Usted sabe esto. Hay ministerios que no se han activado en tu vida. Te digo por qué. Porque hay un espíritu que te visita. Y es el espíritu de que tú no des para el reino. Mira, hay ministerios que se van a activar cuando tú actives esto en esta mañana. Y yo sé que hay gente que van a hacer votos delante de la presencia del Señor en esta mañana. Y voy a escuchar los testimonios en esta mañana. Porque me voy a quedar unos minutos aquí a escuchar testimonios de ustedes. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene obligatoriamente que activarse en su vida. Y es el poder de dar y la multiplicación de recibir. Cuando usted active estos principios en su vida, usted va a caminar en una dimensión de abundancia grande. Esa es la multiplicación que Dios quiere dar para su vida. Mira, un día, escuche esto. Un día una persona me dijo: mire, pastor, yo siento que tengo que entregarle algo a usted. Pero él dijo: yo siento, no que Dios lo dirigió. Y le dije yo: ajá, varón, dígame. Digo: dígame, pastor, ¿qué? Dice: mire, yo tengo 2 carros y ese carro yo quiero regalárselo a usted. Y digo: ¿cómo? Y yo le dije a él: pues yo voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que usted me entregue ese carro. Escuche esto, esto va a sonar fuerte. Si es otra gente, escuche esto, comienza a manifestar a Dios y comienza a hablar en lengua, comienza a profetizar. Y yo le dije: déjeme orar a ver si es la voluntad de Dios que yo reciba ese carro. Hermano, y cuando estoy orando, me sueño montado en el carro. Y te digo cómo yo llevaba el carro, remolcándolo. Escuche esto va a sonar fuerte. Y me veo remolcando el carro y voy a los 2 días y le digo: mire, pastor, ese no es el carro que Dios me tiene. ¿Y por qué? Porque es una bendición. Digo: no, ese carro tiene problemas, ese carro está dañado.
Y me dice, ¿cómo usted sabe eso, pastor? Digo yo, porque Dios trató conmigo y me vi remolcando el carro. Digo, eso no es el carro que Dios me tiene. Esto va a sonar fuerte. Mira, a veces hay cosas en la vida, no de cosas que no sirven. De lo mejor que usted tiene. Porque cuando damos cosas que no sirven, ¿qué usted está haciendo? Está dañando esa bendición de la multiplicación para su vida. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. El poder de dar y la multiplicación es de recibir. Dios quiere activar ese don en su vida. Les digo por qué. Porque hay gente que usted un día le va a dar una palabra de parte de Dios. Dios me le bendiga, Dios me le guarde en esta mañana.